Bienvenidos al programa Medicina Interna con el Dr. Carlos Robles. Soy el Dr. Carlos Robles Ramírez, médico internista, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Ángeles Torreón. Vamos a continuar con la trilogía de la aterosclerosis más allá del colesterol LDL. En este episodio 2 vamos a ver la metodología del detective, diagnóstico y riesgo residual. ¿Sabías tú que un tercio de personas que tienen infarto se infartaron con colesterol LDL normal, o lo que consideramos normal, menor a 130 miligramos? Date una idea, 1 de cada 3 tienen infarto con un colesterol aparentemente normal y muchas veces validado por su médico, o sea, por ti. Sí, tú que ves al paciente, que ves sus resultados de laboratorio y le dices, no hay problema, estás bien. Pero en 10 años, en 8, en 15, esa persona va a tener un infarto, una embolia, y tuvo la confianza plena en ti. ¿Realmente estamos dispuestos a jugárnosla y a jugar con la salud, con la integridad de la persona? En este episodio vamos a ver cómo el nivel de colesterol LDL no es tan efectivo ni tampoco tan confiable como para tener una valoración real de lo que es el riesgo cardiovascular. El riesgo para enfermedad o evento coronario va aumentando exponencialmente a cómo va incrementando el nivel de colesterol LDL. Y ese incremento es ese 40 miligramos de colesterol LDL. Y es mayor si tiene 70, mayor si llega a 100, mayor si es de 130, etc. Así va a ir incrementando. Y volvemos al tema del episodio anterior, al primer episodio, donde en esa analogía la partícula de colesterol LDL es un camión y nosotros nada más estamos tomando en cuenta la carga del camión. Puede ser un camión grande con una carga pesada de colesterol. Pero si tienes uno, ¿qué tanto daño te puede hacer en la carretera? En cambio, si tienes 20, 40 camiones más pequeños, tienes más número de camiones, más número de motores y conductores que llevan una carga pequeña, pero son más. Eso es lo que importa, porque esas partículas son las que van a introducirse al espacio subendotelial y van a iniciar el proceso inflamatorio y van a iniciar la migración de monocitos que se van a diferenciar en macrófagos y que empieza la línea grasa y eventualmente van a dar lugar a la placa de colesterol. Aquí entra uno de los conceptos claves en la lipidología, que es la discordancia lipídica. ¿Qué significa? Tú puedes tener al paciente A con un nivel de colesterol LDL de 100 y tienes al paciente B con un nivel de colesterol LDL de 100. ¿Y sabes qué? No son iguales. ¿Por qué? Porque en este primer paciente que tiene colesterol LDL de 100, resulta que si le mides la apoproteína B, tiene, vamos a decirlo, 80. Y en este otro paciente que también tiene colesterol LDL de 100, su apolipoproteína B no es de 80, es de 130. Aunque en principio te estás guiando únicamente con el nivel de colesterol LDL y es igual, esa discordancia es porque la apolipoproteína B en uno de ellos, en el segundo en este ejemplo, es mayor, es de 130. Se va a infartar, va a tener un evento isquémico cerebral, a diferencia del otro. Entonces, no lo olvides. Tome en cuenta el nivel de apolipoproteína B. ¿Por qué? Porque el riesgo aterosclerótico se va a correlacionar más con el número de partículas que con el contenido, que con la carga de colesterol. La ApoB, grábalo, es el principal motor de la aterosclerosis. Ahora, podemos darnos cuenta que la ApoB, si la comparamos con el colesterol LDL, no tiene tanta correlación, a diferencia que si
hacemos una comparación de ApoB contra el colesterol no HDL. Vean cómo en el panel derecho, en esa misma correlación, en ese análisis, tenemos que el ApoB tiene pobre correlación con el colesterol LDL. Vean cómo todo está más fuera de la línea de en medio. Y en el panel de la izquierda, vean cómo si lo comparamos con el colesterol no HDL, está más alineado. Como digo, no está tan desparpajado. Entonces es una correlación más predecible el medir el colesterol no HDL que estar tomando en cuenta el colesterol LDL. Ahora, ¿cómo medimos el colesterol no HDL? Está muy fácil. Al colesterol total, réstale el colesterol HDL. Todo lo que te quede es colesterol no HDL. ¿Y qué es el colesterol no HDL? Las partículas de colesterol LDL, de colesterol intermedio y de muy bajo colesterol, VLDL, y remanentes de colesterol. Todas esas partículas de colesterol tienen apolipoproteína B, que recuerda, es el motor de la aterosclerosis. Entonces, es preferible hacer la medición del colesterol no HDL y que decidas tu tratamiento, que calcules los riesgos usándolo. Hay laboratorios que te lo van a dar, pero muchos al día de hoy no te lo dan. Insisto, no te preocupes. Réstale al colesterol total, el colesterol HDL, ese sí te los dan. Entonces, hazlo en la práctica porque el paciente te lo va a agradecer y su familia también. En pacientes que logran alcanzar el objetivo terapéutico de colesterol LDL, pero que no logran reducir en una forma proporcional el colesterol no HDL, existe algo bien importante que se llama riesgo residual. ¿Qué significa? Que aunque hayas bajado el colesterol LDL, si hay esa discordancia con el nivel de colesterol no HDL, el riesgo residual de un evento cardiovascular puede ser tan grande como del 32%. Es decir, casi 1 de cada 3 que creas que los tienes controlados va a hacerte un evento cardiovascular en los siguientes años. Entonces, fíjate bien, estamos hablando de lo que es la discordancia del nivel de colesterol y estamos hablando del riesgo residual. El riesgo residual hace muchos años que se empezó a ver. En esos estudios de la década de los 90, de inicios del 2000, estudios como el 4S, el LIPID, el CARE, el HPS, en ninguno logró una reducción absoluta del 100% de eventos cardiovasculares con intervenciones farmacológicas agresivas, con un control médico estricto, con un seguimiento, porque el paciente que entra en protocolo de investigación están como cuchillito de palo, citándolo, hablándole, vigilando que come, que haga ejercicio. Son ambientes controlados que no reflejan la vida real. Y aún así, a pesar de ello, vean cómo en esta gráfica en ninguno se logró el 100. Siempre quedó un riesgo residual de un 30 a un 25%. ¿Por qué? Porque no se estaba tomando en cuenta este factor de lo que es el motor de la aterosclerosis, que es la ApoB. En ese entonces, todavía más difícil de medir y no había tanta evidencia. Ahora, cuando tienes una medición de colesterol LDL o no HDL de preferencia y tienes una duda de si el paciente justifica que inicies tratamiento médico, puedes echar mano de algo que se llama score de calcio coronario. El score de calcio coronario básicamente es, entra el paciente a un tomógrafo y se le va a hacer una tomografía exclusivamente del corazón para detectar si hay placas calcificadas. No todos los equipos lo tienen, el software, solo algunos. Entonces, no des por hecho que mandándolo a una tomografía vas a tener el score de calcio coronario. Tienes que pedirlo así y averiguar si en ese gabinete de rayos X tienen el programa para poderlo hacer. Y aparte,
lo ideal es que un cardiólogo con una subespecialidad en imagenología te valide lo que te está reportando el equipo, porque también hay algunos equipos que tienen software pero no tienen el cardiólogo. Entonces a ti te va a tocar la responsabilidad de hacer esa interpretación. Entonces, el nivel óptimo ideal de un score de calcio coronario es de 0. Se recomienda que, pues si tiene menos de 100, dirías, pues está casi bien. Ya de 100 para arriba, ya empiezas a tener una carga de placa ateromatosa. Pero vamos a regresar al punto. Estamos hablando de score de calcio coronario. Es calcio. No todas las placas se calcifican. Entonces, alerta. No des por hecho, si el score es de 0 o menos de 100, que no hay riesgo coronario. Tienes que tomar en cuenta que hay placas que son blandas, son placas vulnerables. Esas placas son peligrosas. ¿Por qué? 1, porque no las vas a detectar en un score de calcio coronario y vas a tener erróneamente la falsa tranquilidad de que no hay riesgo. En esta otra imagen de una paciente en el consultorio la semana pasada, tiene 59 años, fumadora, una cajetilla diaria desde los 20 años y, como si no fuera suficiente, colesterol elevado. Entonces, fíjate, mujer posmenopáusica, ya no tiene protección de estrógeno. Fumadora, los últimos 39 años de su vida. Y colesterol elevado. El no HDL era de 200. Se le hace un ultrasonido en consulta, un POCUS, de carótidas. Y vean cómo hay una placa pequeñita de 2.3 milímetros. Pero esa placa no tiene calcio. Es una placa cargada de lípido, blanda. Es una placa que en cualquier momento se puede romper, se puede fracturar. Y en ese momento empieza la cascada de la coagulación y se va a formar un trombo. Pero así como la encuentras ahí, porque ahí es donde se midió, porque es más accesible, la puede tener en el cerebro, en las coronarias, en la retina, en los riñones, en vasos ilíacos. Este es otro punto donde también la medición del espesor íntima media carotidio tiene un rol muy importante, porque es algo que es accesible al médico de primer contacto. No hay que darle radiación de bajo costo. Ahora con elementos de inteligencia artificial, como en este caso, la imagen la procesé con Anthropic, con Claude, y me puede dar las características más detalladas de la placa. Y todo eso es para tratar de evitar un evento cardiovascular. Esta paciente, mi paciente, le quedó claro de que tiene mayor riesgo. Antes de hacerle el estudio le quedaba claro que no quería dejar de fumar. Y le quedaba claro que no le importaba el colesterol, porque no tomaba el medicamento. Ahora le queda claro que la prioridad es evitar un infarto o un evento cerebrovascular. ¿Por qué? Porque somos muy buenos para manejar pacientes con infartos o con eventos cardiovasculares, cerebrovasculares. No se mueren, es raro que se mueran, pero quedan con secuelas, quedan con limitaciones. Cambia su calidad de vida. Ahora, la placa vulnerable, que es una placa rica en lípidos, para complicarlo un poco más, ahora sabemos, por un estudio del New England Journal of Medicine, publicado hace 1 año y medio, que en pacientes que fueron sometidos a endarterectomías carotidias y extraen las placas, estaban asintomáticos. Simple y sencillamente por método de imagen se encontraron las placas. Se hace el procedimiento, se extraen y se analizan con microscopía. Prácticamente en un 60% habían restos de micro y nanoplásticos. ¿De dónde? De las botellas de agua que tomas. PET. De ropa que ya viene plastificada, que compras en Temu o que compras en otras tiendas de bajo costo. En el ambiente, aquí en mi pueblo, que ahorita estamos en plena temporada de tolvaneras y tormentas,
que si fueran de pura tierra o de arena sería bueno, pero no. Hay partículas biológicas y muchas partículas inorgánicas. Entonces, tanto por la vía digestiva como respiratoria, pero también en la piel, el cuerpo está expuesto a muchas partículas de plásticos, de micro y nanoplásticos, y estas también las detectaron en estas placas. Esas partículas de micro y de nanoplásticos que están incorporados ya en lo que es la placa, en la placa aterosclerótica, también inducen inflamación, junto con las partículas de lípidos, la polipoproteína B, y ese entorno de interleucinas, citoquinas, macrófagos, amplifican el proceso inflamatorio de una placa que no está calcificada. Por lo tanto, al no ser calcificada, no es estable. Es una placa inestable, vulnerable. Dándole continuidad a este artículo, ellos observaron pacientes que eran asintomáticos, que encontraron placas en carótidas, que se las quitaron, que las analizaron, y a los pacientes que detectaron, a los 304 pacientes que tenían partículas de micro y nanoplásticos, les dieron seguimiento 3 años. ¿Y adivina qué? En ese periodo de seguimiento de 3 años, el riesgo de que tuvieran infarto o un evento cerebrovascular fue 4.5 veces mayor que los pacientes cuyas placas no tenían micro ni nanoplásticos. Es decir, este elemento inorgánico otorga un riesgo poco más de 4 veces para eventos o desenlaces cardiovasculares, incluyendo muerte. Otro punto que también es interesante es la microbiota en tu boca. ¿Por qué? Porque también se ha visto que en algunas placas, sean coronarias o también en carótidas o en otros sitios, hay la presencia de material genético de bacterias de la boca, de Porphyromonas gingivalis. Entonces, estas bacterias entran a la sangre. Muchas veces cuando te cepillas los dientes, cuando sangras de la encía, entran al torrente circulatorio y se van a alojar en placas que están incipientes, y esa bacteria en la placa también va a estar provocando un proceso, un fenómeno inflamatorio, y por lo tanto también te confieren mayor riesgo de tipo cardiovascular. Entonces, ¿qué te puedo decir? No sé si conozcas esto. Esto tan fácil como allá cada vez en cuando mastica una tableta, la pasas por la boca, escupes y observa si te queda mancha de placa dentobacteriana. ¿Qué significa? Aplícate. ¿Por qué? Porque esa presencia de placa dentobacteriana te aumenta el riesgo de enfermedad de tipo cardiovascular. Y no nada más a ti, también a tus pacientes. El que también puedas usar tu hilo dental. Dime, ¿qué prefieres? ¿Limpiar tus dientes con un hilo dental o que te limpien tus arterias coronarias de las placas de aterosclerosis con un cateterismo cardíaco, y que te pongan stents, que te hagan angioplastía? La decisión es tuya, pero ¿sabes qué? Como profesional de la salud también tienes una obligación y tienes también un compromiso con tu paciente de educarlo. Recuerda que somos también educadores en salud. Entonces, no es nada más el que trágame los estudios de laboratorio, el que tomes esta pastilla. Es también la promoción de la salud. Intervenciones así de esta naturaleza pueden hacer una gran diferencia en la vida de tus pacientes. Cuando tienes estos niveles de colesterol, se recomienda que uses calculadoras de riesgo cardiovascular. Lo más recomendable es que uses GloboRisk, que es ajustada a pacientes mexicanos. ¿Por qué? Porque puedes usar otro tipo de calculadoras, pero básicamente es población europea, norteamericana, y no va a reflejarlo. Pero ojo, aguas. Aunque tengas el cálculo de riesgo, puedes ver en esta otra gráfica cómo el riesgo, cuando no incluye la lipoproteína A, que se mide por lo menos una vez en la vida,
el riesgo es subestimado con toda la calculadora. Aquí vemos como en línea roja, cuando se hace la medición de la lipoproteína A, el riesgo puede ser de un 40% cuando la calculadora te estaba dando un riesgo intermedio de 17%. Entonces, no olvides ese abrazo mortal que puede darle a colesterol LDL a su ApoB, lo que es la ApoA, uniéndose en forma irreversible y aumentando esa capacidad aterogénica. Actualmente, en las guías del 2026 publicadas la semana pasada, para el manejo de dislipidemias, ese es uno de los puntos. Aparte de que uses el colesterol no HDL, mide por lo menos una vez en la vida de tu paciente los niveles de lipoproteína A, porque te va a ayudar a identificar pacientes que tengan mayor riesgo de enfermedad de aterosclerosis. Recuerda, la clínica siempre va a ser la reina, pero las ciencias básicas van a ser su corona. Soy Carlos Robles Ramírez, te invito a que me sigas en @mi_Dr. Robles. Nos vemos en la próxima.